Hola y bienvenidos una vez más a la entrevista en Deutsche Welle en español. Mi nombre es Carol Guerrero, los saludo desde Berlín y hoy está con nosotros el doctor Adolfo García Sastre. Él es el director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes en el Hospital Mount Sinai de Nueva York y nos acompaña desde esa ciudad estadounidense para conocer desde la perspectiva científica el estado actual de la pandemia. Doctor Adolfo García Sastre, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Doctor, la aparición de una nueva variante ha generado alarma mundial. Desde su punto de vista, ¿qué tan preocupados debemos estar con Omicron? Bueno, Omicron todavía no sabemos mucho de Omicron, pero sabemos cosas que nos pueden hacer sospechar qué es lo que puede pasar con Omicron. Es probable, no es seguro, pero es probable que desplace a Delta. La razón por la que es probable es porque donde ha aparecido al principio, donde se ha detectado al principio, que es en Sudáfrica, está desplazando a Delta en Sudáfrica. Y luego también tiene una serie de mutaciones que son múltiples, no una única, que es lo que suele ocurrir con las variantes, sino mutaciones múltiples que están asociadas con mayor transmisión. Entonces es fácil que desplace a Delta. Por otro lado, también Omicron tiene muchas mutaciones, muchas más, que las variantes previas en la región a la que se unen los anticuerpos neutralizantes. Y eso nos hace sospechar que la eficacia de la vacunación y de la infección previa disminuya. Eso no quiere decir que desaparezca, pero que en lugar de tener una inmunidad que sea muy buena, pues una inmunidad que es un poco más parcial. No sabemos todavía cuánto disminuye esta eficacia, pero lo que sí esperamos es que disminuya. De nuevo, no desaparezca, pero disminuya. Y eso es lo que nos hace estar alerta con Omicron, porque claro, eso lo que hace, tiene la posibilidad de incrementar la posible transmisión y el posible número de infecciones con respecto a lo que había con Delta, que todavía sigue circulando y que todavía sigue causando problemas. Es decir, que es posible que Omicron cause más problemas si seguimos exactamente igual de cómo estamos ahora mismo. Y eso es por eso estamos pendientes de ello. De momento, entonces, se ha detectado que puede ser más transmisible, pero no más peligrosa. ¿Es así? Sí, no existe ninguna evidencia de que pueda dar lugar a más enfermedad severa, o sea, más peligrosa. Tampoco existe mucha evidencia de que sea menos. Hay muy pocos casos todavía que han sido detectados de Omicron comparado con tantos casos como se han detectado de otras variantes de COVID. Y claro, como la mayoría de los pacientes, SARS-CoV-2 o COVID-19 da lugar a una infección que no es severa, solo es en un grupo determinado, con una proporción determinada, donde COVID-19 causa severidad. Entonces, hasta ahora los casos que se han detectado son casos que son leves, pero también es lo común también con lo que ocurre con él. Si aleatoriamente nos fijamos en los pocos casos que hasta ahora se han detectado con Omicron, en casos que puede haber con Delta. Lo bueno es que si fuera más severa, se hubiese visto ya con los casos que hay. Con los casos que hay, podemos decir que no es severa, no es más severa, no sabemos si es menos severa, pero al menos sabemos que no es más severa. ¿Cree usted que las medidas que se han tomado para frenar su propagación, como por ejemplo la suspensión de vuelos con África del Sur, sirven de algo? Puede que retrasen un poco la llegada de más casos de Omicron, pero desde luego no van a evitar el que aparezca Omicron. Omicron, cuando se ha detectado en Sudáfrica, por desgracia, ya estaba también fuera de Sudáfrica, como se está viendo, que aparece en distintos países. Es decir, hemos llegado tarde para poderla parar su expansión internacional. Y eso quiere decir que Omicron va a llegar a todos los sitios. De nuevo, está por ver si es que es capaz o no de desplazar a Delta, que nos imaginamos que sí, basadas en sus mutaciones, pero eso, claro, no se puede saber con toda seguridad. Y entonces, a pesar de las medidas que se han tomado de cancelación de viajes de países donde Omicron es más abundante,
no creo que eso sea lo suficiente como para poder parar a Omicron. Ahora Omicron está también en muchos países, en algunos casos todavía sin detectar, porque no se diagnostica a todo el mundo, claro. Doctor, países como Alemania han decidido optar por la vacunación obligatoria porque el porcentaje de inmunizados sigue siendo bajo. También la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió a los países del bloque comunitario que iniciaran el debate en torno a la obligatoriedad de la vacuna. ¿Cree usted que este es el único camino para superar la pandemia? Bueno, incluso también hablando de Omicron, ahora mismo la mejor herramienta que tenemos para poder parar tanto la pandemia como variantes como Omicron o variantes que vengan en el futuro es la inmunización. Y a eso ayuda mucho el tener toda la población o la mayor parte de la población inmunizada, de tal modo que incluso si hay cierto escape de Omicron con respecto a anticuerpos inducidos por vacunación, siempre va a haber algo de inmunidad parcial. Y cuanto más altos sean los anticuerpos que tengamos por vacunación, más protegidos podemos estar contra Omicron o contra otras variantes o contra lo que está ocurriendo ahora. Y por eso la mejor herramienta que tenemos ahora es vacunar cuanto más gente posible y también usar las terceras dosis para aquellos que ya han pasado 6 meses desde su última vacunación de las 2 dosis, porque eso refuerza el número de anticuerpos que tiene y por tanto hace subir todavía la inmunidad contra variantes o contra el virus que esté circulando en este momento. Las herramientas las tenemos ahora. Al principio no teníamos herramientas cuando hemos pasado lo peor ya, que fue el principio de la pandemia. No teníamos ninguna herramienta, quitando solamente medidas de mitigación, pero ahora mismo tenemos una herramienta, tenemos las vacunas. Y las vacunas son la mejor arma que tenemos para hacer ahora mismo frente a lo que puede hacer Omicron. A propósito de las vacunas, el doctor Ugur Sahin, el creador de la vacuna contra el coronavirus de BioNTech Pfizer, ha reiterado que es probable que sea necesario un refuerzo anual. Teniendo en cuenta que el porcentaje de gente que se niega a recibir incluso la primera dosis es alto, ¿qué puede representar este rechazo a la inmunización para poner fin a la situación actual? Bueno, primero, no está claro que vaya a ser necesaria una inmunización anual. Con las terceras dosis es posible que la inmunidad se mantenga durante más tiempo que la que se mantiene con 2 dosis. Entonces no lo sabemos con toda seguridad. A lo mejor es una vacunación que es cada 5 años, que es lo que ocurre, por ejemplo, con la vacuna del tétano, que es cada 5 años. O sea, eso no lo sabemos con toda seguridad. Pero con respecto a la resistencia a vacunación, pues está claro que como el virus se va a quedar, va a haber 2 formas de adquirir inmunidad para una persona. Es o mediante vacunación o mediante encuentro con el virus sin estar vacunado. Y si comparamos el riesgo que tiene el tener un efecto adverso por vacunación con el riesgo que tiene el tener un efecto adverso por infección con el virus, está muy claro que las posibilidades de que te puedas morir o que tengas un efecto adverso, que vayas al hospital, son muchísimo mayores si encuentras al virus que si te vacunas. Doctor, el tema de la desigualdad en el acceso a las vacunas ha sido uno de los aspectos más criticados, en particular por países de regiones como África o de América Latina, que han acusado a las naciones ricas de acapararlos. Desde el punto de vista de la ciencia, ¿qué impacto puede tener el que todavía haya naciones con índices de vacunación tan bajos? Bueno, lo primero es que el virus sigue circulando en esas naciones a un ritmo normal, pandémico, quiero decir. Y que entonces, si sigue eso así, la pandemia solo se acabará cuando haya un número suficiente de gente infectada e inmunizada con la infección natural, no por vacunación. Es decir, que la pandemia va a seguir mucho más tiempo de lo que podría seguir. Eso es lo primero. Y lo otro es también la generación de variantes va a ser mucho más rápida porque hay mucho más virus circulando en el mundo y eso da lugar a una mayor diversidad genética que se puede generar. Cuanto más virus hay, más diversidad genética se puede generar, entonces las variantes van viniendo más rápidas. Y el ejemplo es Omicron. Omicron es, si hubiese estado gente más inmunizada
en África, seguramente Omicron no hubiese aparecido, al menos no hubiese aparecido ahora, podría a lo mejor haber aparecido dentro de 5 o 6 años, pero no hubiese aparecido ahora y hubiese tardado tiempo y lo hubiésemos visto aparecer, hubiésemos visto la generación de una mutación, de otra, de otra. La razón por la que tenemos Omicron es porque no hay suficiente gente inmunizada todavía. Un aspecto que dejó en evidencia esta pandemia de coronavirus es que el mundo no estaba preparado para enfrentarla. ¿Cree que ahora estamos mejor equipados para hacer frente a otra emergencia como esta? Bueno, desde luego sabemos si con Omicron nos va a decir si estamos preparados o no. Si es que realmente al final Omicron es capaz de desplazar a Delta. Como ya he dicho, tenemos ahora mismo las herramientas para hacer que Omicron nos ponga un problema, que es la vacunación. Y no es como al principio, que teníamos que reaccionar a lo que hacía el virus. Si el virus cambiaba, había que hacer una reacción. Si el virus subía de casos, hay que hacer una reacción. Ahora nos podemos anticipar al virus. Nos podemos anticipar a que va a haber un aumento de números de casos, seguramente debido a Omicron, y como anticipación podemos reforzar la vacunación y tener más gente vacunada. Es decir, el problema ya no está tanto en qué nos puede hacer el virus, sino en cómo nosotros reaccionamos antes de que el virus nos haga algo para poder parar lo que el virus nos puede hacer. Y si no logramos parar Omicron mediante vacunación, no es porque el virus haya cambiado y nos dé ese problema, es porque nosotros, como colectivo, no hemos sido capaces de usar las herramientas que tenemos para parar Omicron. Y eso es lo que es más trágico ahora mismo, que los principales problemas que tenemos ahora mismo ya no son causados por el virus. Los principales problemas que tenemos ahora mismo son causados por nosotros mismos, como colectivo. Doctor, ya para finalizar, le quisiera preguntar algo. Mucha gente que se pregunta todo el tiempo cuánto le queda a esta pandemia, por cuánto tiempo más tendremos que usar el tapabocas, por cuánto tiempo más tendremos que vivir con restricciones. ¿Hay respuesta a estas preguntas? Pues como ya he dicho antes, esa respuesta está en nosotros, ya no está en el virus. Está en si realmente como colectivo, nos podemos inmunizar a un nivel que es el necesario para poder acabar con la circulación del virus del modo que está circulando ahora mismo. Va a seguir quedando, pero ya no va a ser lo mismo. Es decir, la respuesta está en nosotros. ¿Cuándo vamos a tener el suficiente grado de inmunidad causado por vacunación para poder haber frenado la pandemia? Y es donde está, en cada uno de nosotros, y es la pregunta que nos tenemos que hacer. Si hay mucha gente que sigue sin estar vacunada, la pandemia no va a estar frenada. Doctor Adolfo García Sastre, director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes en el Hospital Mount Sinai de Nueva York, muchas gracias por habernos acompañado. Vale, de acuerdo a ustedes. Un abrazo.